Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que todo me presento, mi nombre es Paulina Córdoba, yo soy abogada y soy la coordinadora de extensión de educación continua y vinculación con el medio de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Y en nombre de la Facultad y la Universidad les quiero dar la más cordial bienvenida a este primer seminario que realizamos este año titulado El peligro de las filtraciones, impacto y consecuencia en los casos penales. Ya actividad que tiene por objeto abordar el marco regulatorio penal aplicable a las filtraciones de información en procesos penales. Y para hablar de este tema, tenemos de invitado a don Nelson Salas Stevens, quien es abogado penalista, es ex defensor público, es abogado de la Universidad del Desarrollo, es máster en Derecho Penal por la Universidad de Barcelona, es postítulo en litigación de California en la Western School of Law y diplomado en litigación de la Universidad Diego Portales. Además, es socio principal del estudio Nelson Salas y compañía. Además, es un abogado consultado en diversos medios de comunicación en causas de alta connotación pública. Así es que, Nelson, darte las gracias porque siempre tienes la voluntad de participar en cada una de las actividades que nosotros te requerimos. Así es que, dicho lo anterior, los dejo con Nelson para que comience con su exposición. No, a ustedes muchas gracias por darse el tiempo de estar acá, a Paulina por la invitación. Y efectivamente vamos a hablar de un tema que es contingente, que dice relación con las causas penales y cómo las filtraciones de información afectan en uno u otro sentido, desde el sentido de las sanciones legales propias que existen en el caso de filtraciones, hasta los efectos o impactos que pueden tener en las mismas. Algunas consideraciones generales, bases. La ley establece un delito de revelación de secretos, una figura base en términos generales. ¿Qué es lo que ocurre? Que este tipo penal es bastante reducido, restringido y se aplica solo a ciertas personas, funcionario público que en razón de su cargo tome conocimiento de determinados antecedentes y los revele, ya el delito base de revelación de secretos. ¿Qué es lo que se ha planteado y que la Fiscalía también muchas veces expresa cuando se buscan sanciones respecto al tercero, que es un delito que aplica al funcionario público, no a cualquier persona, y además debe conocer estos antecedentes en razón de su cargo. Por ende, es una figura que en la práctica ya tiene poca aplicación. Además, se sancionan a algunos terceros que, en razón de su especial función o profesión, toman conocimiento de algunos antecedentes. ¿Ya? Por ejemplo, los abogados, los médicos, que tienen el deber de guardar secreto profesional y pesa sobre ellos esta obligación adicional que no pesa sobre cualquiera. ¿Ya? De hecho, a contrario censo, los periodistas tienen incluso una posibilidad de reservarse información, de no entregar sus fuentes y obviamente no revelar información cuando toman conocimiento en un contexto de reserva, ya un poco un off que le llaman en la práctica. Y también vamos a hablar de las comunicaciones privadas y la divulgación de las mismas, ya cómo este hecho puede ser sancionado como delito y cómo también se tramita, se trabaja en relación a las causas penales. Para hacer esto un poco más dinámico, voy a tomar tres casos. eh, Caso Hermosilla, caso Audio, caso Jorge Valdivia, imputado por delitos sexuales, y el último caso Iracy Hasler, Cariola, a propósito de la divulgación de las conversaciones entre ellas y el impacto que también esto genera. Entonces voy a exponer o presentar unas láminas, son bastante sencillas, pero para ir marcando los tópicos de cada presentación o cada punto y en ese contexto cómo, cómo cada caso nos permite analizar estas circunstancias. Entiendo que se ve la pantalla, ¿cierto? Sí se ve. Súper. ¿Qué es lo que ocurre con casos audios o casos Hermosilla? ¿Ya? Es importante entender los orígenes de este caso, de esta situación. En este caso en particular, existe una abogada que en un contexto de especial relación de confianza, ¿ya? Una reunión con cliente, graba e intercepta, graba en este caso, comunicaciones. En este caso, asesorías, pudiésemos cuestionar o no el fundamento de las mismas, pero era una reunión privada
en una oficina particular, ¿ya? De esto acá, cerca en Alonso de Córdoba, y en ese contexto que se viola la intimidad y se graban estas conversaciones. ¿Qué es lo que ocurre con este caso en particular? Un segundo, voy a dejar de compartir. Espero que ahí deje de compartir. ¿Qué es lo que ocurre con este caso en particular? Primero, si nosotros analizamos la dinámica de los hechos, vemos que la abogada que graba e intercepta estas comunicaciones efectivamente comete un delito, ¿ya? Hay un delito el cual consiste en grabar, captar a través de cualquier medio, dice la norma, comunicaciones de carácter privado, ¿ya? Y en este caso, por el contenido de las mismas, alguien puede decir, mira, es una asesoría profesional, la ley cuando dice que son privados deben ser íntimas, pero la verdad es que en este caso esas conversaciones razonablemente se pudiesen estimar como conversaciones de carácter privado. Ese hecho es sancionado por la ley, el 161 letra A, establece una sanción penal, es un delito y es la circunstancia fáctica que da inicio con posterioridad a un proceso. ¿Qué elementos también es importante poder analizar en relación a esta situación, al caso audio? Y es que la abogada además entendemos que puede haber violado ella misma su deber o obligación de guardar secreto, ¿ya? Porque toma conocimiento de esta información en el contexto de asesoría legal respecto de supuestos hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, entonces ella habría cometido un delito y además habría incurrido en una infracción propia de los abogados, este deber o el derecho, la obligación de guardar secreto profesional, perjudicando en este caso a sus clientes o las personas que estaban en esta reunión. Bueno, a propósito de estos antecedentes, es importante entender lo siguiente. La Fiscalía, ¿qué hace? Es un caso, una causa que adquiere alta connotación pública y inicia formalmente una investigación, ¿ya? Estos audios aparecen, creo que en Cipre primero, en otros medios de comunicación, y se inicia una investigación. La pregunta es, ¿puede la Fiscalía iniciar una investigación a propósito o consecuencia de conversaciones privadas que son obtenidas mediante una grabación sin el consentimiento del afectado? O sea, ¿se puede investigar esta causa en contra de estas personas a propósito de un hecho que era constitutivo de delito, que puede ser constitutivo de delito? Y la respuesta es sí. De hecho, el Ministerio Público muchas veces está obligado a investigar determinados delitos que son de acciones penales públicas, independientes de la forma como tome conocimiento. La forma como el Ministerio Público toma conocimiento o la validez o no de estos registros de audio para posteriormente imputar cargos a una persona es una discusión de un segundo nivel, de un segundo estándar. No para iniciar la investigación, que en este caso el Ministerio Público la inicia en forma válida, en forma lícita, sino más bien para entender si estos medios probatorios pueden ser con posterioridad utilizados en una audiencia de formalización, sabemos que se ocuparon, y posteriormente en una audiencia de juicio oral, pasando por el filtro previo de una audiencia de preparación de juicio oral. ¿Cuál es el fundamento? Y acá obviamente la defensa lo plantearon, que es una investigación que está viciada desde sus orígenes y en base a este elemento inicial, al estar viciada la investigación, toda la investigación fue el fruto del árbol envenenado, en la tesis que se plantea, toda la investigación sería nula o no estaría conforme a derecho. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el Ministerio Público así lo hace y está bien que lo haga, porque de alguna forma tienen que defender estas investigaciones. A propósito de este antecedente, que pudiésemos decir que se obtiene en forma irregular o es espurio, genera fuentes independientes de información. Y estas fuentes independientes de información que vienen a corroborar la información de este audio, la entrega del teléfono celular, vaciados telefónicos, declaraciones de testigos, determinados informes policiales, logra construir el caso el día de hoy, entre comillas, prescindiendo de ese antecedente espurio, ¿ya? Entonces, esos antecedentes suficientes para formalizar a una persona, para pedir una medida cautelar de alta intensidad, y el juez lo estima también pertinente o suficiente para decretar la medida cautelar. ¿Cuál va a ser la segunda gran discusión en relación a este caso en la audiencia de preparación de juicio oral? Porque en la audiencia de preparación de juicio oral es el momento en el cual la defensa, en este caso muy probablemente Juan Pablo Hermosilla, va a referir que toda esta investigación no es conforme a derecho, no es conforme a los principios básicos del derecho penal, no es conforme a las normas básicas del derecho procesal penal,
y por ende se ha obtenido prueba con infracción de garantías constitucionales, a tal punto que esta infracción de garantías constitucionales no solo es una infracción, sino que sería un hecho constitutivo de delito. Y el Ministerio Público va a defender tal vez la validez de, tal vez no de ese audio, pero sí de todo el resto de la prueba, por haber sido obtenida con lo que se llama una fuente independiente, ¿ya? Y dependerá del juez de garantía cuál tesis acoja. Pero eso, por ejemplo, podemos ver cómo unas filtraciones de audio nos sirven para analizar distintos elementos de un proceso penal. Primero, si es válido o no iniciar una investigación en base a antecedentes obtenidos en forma irregular. Segundo, ver si estos hechos son constitutivos de un delito y en este caso de qué delito, porque ojo, captar o grabar imágenes de carácter privado no siempre es delito, debe ser en un lugar privado. ¿Ya? Si es en la vía pública, por ejemplo, puede ser ofensivo para uno, puede ser molesto, pero no es delito. ¿Ya? Yo podré ejercer acciones civiles por eventual afectación en cuanto a mi imagen reputacional, pero no es delito. ¿Ya? Por eso muchas veces se ve que algunas personas, medios de comunicación, por ejemplo, graban sin el consentimiento voluntario de una persona, se tapa el rostro, ¿ya? O evita ser captado por las cámaras, pero ese hecho no es delito porque la esfera de intimidad está reservada y el derecho penal es de aplicación restrictiva, principio de tipicidad y taxatividad, se sanciona solo y estrictamente lo que está establecido en la ley. Así que a propósito de un primer caso, podemos ver cómo se hacen distintos análisis en relación a antecedentes de investigación. Ahora vamos a pasar a un segundo caso, ¿ya? Que es el caso de Jorge Valdivia. Si no me equivoco, ahí está compartiendo. Ah, todavía está Luis Hermosilla. Vamos a cambiar Jorge Valdivia. Las imágenes, aparezco yo y dice carta al director, porque son justo a propósito de cartas que yo he escrito o opiniones que he dado a medios de comunicación. Entonces, me parecían, para hacer un poco más lúdica la presentación, tomé esa fotografía. El caso de Jorge Valdivia es una causa por delitos sexuales en la cual, respecto de la víctima, existió una grosera filtración, no solo de un antecedente, sino que de la carpeta de investigación casi en su integridad. Seguramente muchos de ustedes, me imagino, por grupos de WhatsApp recibieron la copia de carpeta y la copia de carpeta tenía el teléfono de la víctima, el correo electrónico, su dirección y distintos antecedentes que obviamente son, debe evitarse ya su filtración. Volvemos nuevamente a la norma. ¿Qué sanciona la norma en términos generales al funcionario público que en ejercicio de su cargo ya revele antecedentes de cuentas antecedentes que en este caso son de la esfera de intimidad de una persona? Además, esta situación es aún más grave porque en la mayoría de los delitos sexuales, cuando se reciben las carpetas de investigaciones, la fiscalía antes de digitalizarla, ya cuando recibe los partes y todos estos antecedentes, generalmente tarjan, a veces a mano o a veces por programa de PDF, tarjan información sensible. Y a veces ni siquiera las defensas reciben toda la información y hay que pedirla en base a determinados fundamentos legales. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Se filtra una carpeta entera por delitos sexuales. Con posterioridad al 31 de diciembre del año 2023, que es cuando se promulgó, se publicó la ley Antonia, se establecieron restricciones superiores a las que ya se habían establecido con anterioridad. Por ejemplo, en delitos sexuales, si uno busca las causas en el sistema del Poder Judicial, no aparecen, son causas reservadas. Si uno quiere entrar como público a una causa por un delito sexual en un tribunal, en el centro de justicia, las audiencias son públicas, pero en una causa de delito sexual las audiencias son reservadas. De hecho, a veces si es que alguien hay público, el abogado defensor, el fiscal o el abogado querellante pueden pedirle al juez de garantía que ordene el abandono del público, ¿ya? Y eso muchas veces ocurre. Es por eso también que en causas, por ejemplo, como Valdivia o Monsalve, las transmisiones del Poder Judicial siempre han respetado, han tratado de equilibrar el principio de publicidad, que es propio del nuevo proceso, ya no está nuevo, pero del proceso penal actual, y a su vez la intimidad y el resguardo de información en razón de las víctimas. En esta causa, obviamente son hechos posteriores a la ley Antonia,
La ley Antonio establece, por ejemplo, la anonimización de las víctimas, únicamente con sus iniciales, lo cual estaba establecido, por ejemplo, antes respecto de víctimas o menores de edad. También establece la prohibición de divulgar en medios de comunicación el nombre de la víctima o cualquier dato que permita su individualización, refiere a la norma. Entonces, en este caso, vemos cómo una filtración de la carpeta pasa, no, en palabras sencillas, no solo se pasa un pueblo, sino que se pasa 10 pueblos, por decirlo de alguna forma, y efectivamente, a propósito de aquello, se filtran datos personales que obviamente la víctima pudiese denunciarlo, ya que se investigue aquello, a ver si hay responsabilidades penales, y además perseguir eventuales responsabilidades civiles por que se ha desprestigiado su imagen y se ha publicado información que obviamente es de carácter sensible. Entonces tenemos un segundo caso, el cual nos da cuenta que pese a existir eh, normativa especial que sanciona y que restringe la publicidad que es propia de las causas penales a causa de delitos sexuales, aún así existió una filtración que era bastante llamativa y que generó todos estos inconvenientes en relación a la víctima. De esto, con posterioridad, creo que incluso la víctima salió refiriendo que conductas de este tipo pueden amedrentar a futuras otras víctimas de delitos sexuales que pueden ver obviamente la exposición de información tan delicada como es sobre todo la información de carácter sexual en medios de comunicación. La tercer caso o situación que les voy a exponer es la filtración de los chats o las conversaciones entre Iracy Hasler y Carlos Cariola, ¿ya? Todo esto en el contexto de la causa de la clínica Sierra Bella. Esa es una causa que además personalmente yo la conozco de más cerca, se puede decir, porque soy el abogado defensor de el propietario, la persona que vende la clínica. Sin perjuicio de aquello, vamos a referirnos a un análisis técnico exclusivamente en relación a la filtración de estas conversaciones en el proceso penal, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Acá existe una investigación a propósito de la venta de la clínica Sierra Bella a la Municipalidad de Santiago y es en ese contexto que el fiscal desarrolla diversas diligencias de investigación. Uno de los elementos que es importante hacer mención es que los fiscales tienen una facultad que es especial, que pueden determinar el secreto o la reserva de determinadas piezas de la carpeta de investigación, ¿ya? Esto es una facultad que no requiere autorización judicial y obviamente genera, es un antecedente que les da, en cierto modo, un poder de decisión importante a los fiscales del Ministerio Público. ¿Cuál es la justificación tras esta norma? Bueno, tiene bastante lógica que ciertas diligencias de investigación que por su naturaleza requieren para su éxito que no se ponga en conocimiento todas las partes, puedan llevarse a cabo en forma exitosa, ¿ya? Esto se ve en distintas causas. Puede ser una causa, por ejemplo, de ley de droga, interceptaciones de llamados telefónicos, que no aparezcan aquellos registros mientras se reserva el secreto, informes policiales en causas de delitos económicos, dentro de determinados contextos. ¿Qué es lo que ocurre en esta causa? El fiscal va decretando el secreto de diversas diligencias de investigación y en ese contexto un informe policial que contenía transcripciones de comunicaciones vía WhatsApp, vía correo electrónico, en forma telemática. Es en ese contexto que aparecen conversaciones de carácter privado entre estas dos personas, entre la exalcaldesa y la diputada. ¿Qué es lo que ocurre? El fiscal efectivamente da cuenta de esta información. Una vez que se alza el secreto, se le envía a las partes. Yo por lo menos puedo referir que, por ejemplo, a mí me llega como un interviniente de la causa con la debida reserva. O sea, exclusivamente estaban las conversaciones en relación a
lo que decía en relación con, con el caso principal, ¿ya? Con la venta de la clínica, más no las conversiones de carácter privado. Entonces pudiésemos decir, bueno, acá el Ministerio Público ocupó la facultad de el resguardo en base al secreto para el éxito de determinadas diligencias de investigación, y cuando hace entrega del informe a los intervinientes, una vez que se alza el secreto, el informe policial refiere exclusivamente las conversaciones que dicen relación con la causa. Hasta ahí está todo bien. ¿Qué es lo que ocurrió con posterioridad? Bueno, nos enteramos, incluso yo, a través de los medios de comunicación, que existían conversaciones que habían sido filtradas, que eran conversaciones de carácter privado entre estas dos personas. Y este es el elemento que es delicado. ¿Por qué? Porque eran conversaciones, entendemos, que no decían relación alguna con esta investigación. Bueno, obviamente las personas que se ven afectadas por esta situación presentan las denuncias, querellas, y se abre una arista paralela, que tiene toda la lógica que sea una arista paralela, con la finalidad de ¿qué? De investigar cómo se provocó o se produjo esa información. Acá va a tener que el Ministerio Público, no el mismo fiscal que investiga la causa principal, sino que otro fiscal, en base a diligencias de investigación, determinar un poco la trazabilidad o si se pudiese hablar en términos técnicos, una especie de cadena de custodia. ¿Qué personas tuvieron acceso a esa información? ¿Qué personas elaboraron el informe? ¿Y cómo se llegó a filtrar el mismo sin tarjar la información delicada, llegando con posterioridad a los medios de comunicación? Entonces, uno ve en circunstancias como esta que ya la responsabilidad no es del medio de comunicación en sí mismo, que hace una publicación de esta información y de su contenido, sino que es desde sus orígenes, de cómo se filtra esto, ¿ya? Puede ser funcionario policial, puede ser alguna persona del Ministerio Público, puede ser un auxiliar que respecto de de la digitalización de la causa, dentro de algunos elementos. Hay distintas hipótesis que nos pueden llevar y va a ser una lista que se va a investigar, ¿ya? Otro antecedente que es relevante es que también las defensas de todos los intervinientes que hacen entrega de sus aparatos celulares y distintos medios de comunicación. Hoy en día uno en un teléfono celular puede tener innumerables registros de conversaciones, y acaso como sigue un ejemplo, restringen y autorizan el acceso a dichas fuentes de información en forma restrictiva, ¿ya? Se autoriza la entrega, se autoriza el vaciado telefónico para que se investigue únicamente respecto a esta causa y los antecedentes circunscritos únicamente respecto a estos antecedentes, ¿ya? Es por eso también que, por ejemplo, en este caso en particular, el caso Sierra Bella, Hasler, Cariola, la propia defensa de Iracy Hasler, por ejemplo, planteó una cautela de garantía. ¿Qué es una cautela de garantía? Es un derecho que tienen las personas que están siendo investigadas, o sea, que tienen la calidad de imputado, para pedirle a un juez de garantía que, si estima que se están violando sus derechos, tome las medidas adecuadas para resguardar el imperio del derecho. Y en este caso en particular, lo que la defensa de la exalcaldesa solicitó es que se eliminaran todas las conversaciones que no decían relación alguna con esa investigación, ¿ya? Y el juez accede, se ordena su eliminación sin perjuicio que se podrá investigar en esta arista paralela. También otro elemento que es importante referir es qué ocurre cuando en una audiencia, ¿ya? O en un contexto determinado existe información que debe ser resguardada y las partes la divulgan. Y acá muchas veces los jueces toman las precauciones, las prevenciones y hacen referencia, por ejemplo, expresa a que tal información no puede ser divulgada bajo percibimiento de desacato. Y cuando se hace aquello, cuando se hace aquella advertencia judicial, ¿ya? El juez está dejando claramente establecido que si alguna de las partes divulga dicha información, comete el delito de desacato, o sea, desobediencia a una resolución judicial, sobre todo cuando aquella advertencia es hecha a abogados que conocen claramente la norma, saben que se expone a la comisión de un delito, que la pena va desde 541 días hasta 5 años, o sea, un delito relevante. Así también cuando los jueces de garantía muchas veces, por ejemplo, ordenan que no se grabe al imputado, que no se grabe su rostro,
como medidas para resguardar la intimidad o privacidad. Si no se respeta, bueno, en ese caso en particular también se podrá cometer un delito de sacar. Un punto, volviendo al caso de Jorge Valdivia, que me parece también relevante hacer mención. Sabemos que la privacidad es un derecho constitucional para que se pueda acceder a información privada, ya, dentro de estas comunicaciones, se requiere, por regla general, salvo autorización de la persona afectada, que debe quedar debidamente registrada y autorizada, se requiere autorización judicial. Esta privacidad que tiene los resguardos y que únicamente debe ser o puede ser violada o afectada en base a resoluciones judiciales que tengan el mérito suficiente, se ve suprarresguardada en causas de delito sexual, ¿ya? Y a propósito de los delitos sexuales en sí mismos, cuando estos, por ejemplo, son respecto de menores de edad, existe el día de hoy un antecedente que es relevante, que es la llamada entrevista investigativa videograbada. ¿Qué es la entrevista investigativa videograbada? Un registro audiovisual en base al cual el menor refiere los hechos por los cuales se ha iniciado una causa y da cuenta de determinados detalles en uno u otro sentido. Bueno, este antecedente de suma relevancia, dado su especial contenido, ya un contenido muy sensible, el Ministerio Público toma recuerdos importantes para la entrega y digitalización, ¿ya? Como ya les referí, los fiscales pueden ordenar el secreto de determinadas diligencias, más nunca de la declaración del imputado ni de determinadas piezas que puedan servir obviamente a la defensa para trabajar su tesis de defensa. Si es que hay un desacuerdo, incluso la defensa puede plantearlo mediante una cautela de garantía ante el juez de garantía para que él mismo lo resuelva. Bueno, ¿cuál es un buen ejemplo de cómo resguardar el contenido sensible de determinadas carpetas de investigación de todo tipo? Las entrevistas investigativas videograbadas. Es una entrevista videograbada que el rostro del menor es distorsionado. Incluso en ocasiones, la frecuencia de la voz puede ser modificada. Adicionalmente, no lo puede retirar cualquier persona. El abogado que lo pide, que debe contar con patrocinio, por ejemplo, la defensa, el abogado querellante, presenta la solicitud y dicha solicitud se resuelve en forma nominativa, autorizándose solo su retiro, ¿ya? A ese abogado. Y el registro audiovisual que se entrega tiene también un sello de agua, ¿ya? Una nominación especial, y el archivo tiene un número especial. Con eso, si es que ese archivo se llega a filtrar, bueno, sería entre comillas más fácil determinar cómo se provocó esta filtración y buscar las eventuales responsabilidades de una u otra parte, en este caso siendo más fácil identificar a la persona que filtró esta información. Entonces vemos cómo, por ejemplo, a propósito de las entrevistas investigativas videograbadas, podemos tener un buen ejemplo para recordar en cierto modo la privacidad en casos penales, ¿ya? Finalmente, un caso que tal vez es una circunstancia fáctica que pueda que atañe a muchas personas, el día de hoy la verdad es que es bastante más sencillo que antes, o existe menos miedo tal vez a presentar querella y es más, ante cualquier discusión, muchas personas recurren de primera fase en vez de ir a la última ratio a acciones penales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una discusión entre vecinos o un conflicto respecto de una persona con una automotora o determinadas situaciones pueden judicializarse mediante una querella. Y la querella, por reglas generales, establece la publicidad de las mismas. Entonces queda en el registro, por ejemplo, en el Poder Judicial, si buscan una persona determinada información en relación a las querellas. Bueno, la regla general es la publicidad y excepcionalmente y en base a determinados argumentos uno puede pedir que dichos registros del Poder Judicial se reserven para que no pueda acceder cualquier persona. Pero como bien les decía, esto es excepcional, la publicidad es la regla general y únicamente se acogerá, por ejemplo, resguardar información de querellas interpuestas en contra de una u otra persona cuando se fundamente debidamente cuál es el mérito, la razón para que el juez de garantía acoja dicha solicitud, ¿ya? Eso yo creo que en términos generales aprovechamos en esta media hora de tratar tres causas que son distintas, diversas, sin entrar al fondo de cada una de ellas
vimos cómo las filtraciones ya son transversales en los tres casos, con determinados efectos, con determinadas eventuales sanciones y con determinadas eventuales implicancias judiciales en uno u otro caso. Muchas gracias, Nelson. Y ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. De hecho, en el chat se hizo la primera por Sebastián Alvarado. Sebastián, Sí, buenas tardes. ¿Se escucha bien? sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias, Paulina. Bueno, agradecer la exposición del profesor y reiterar la consulta que formulé en el chat. Que entiendo que cuando se filtra una carpeta investigativa, ¿cierto? El funcionario público podría responder por esta figura que usted señaló, que es la revelación de secreto, cumpliéndose, ¿cierto? Los presupuestos penales, digamos, los requisitos del tipo. Pero mi pregunta dice relación con cómo responde penalmente, o derechamente, si es que responde o no penalmente, el periodista o el comunicador, por ejemplo, que le solicita, que le compra, no sé si se paga o no se paga, digamos, al funcionario, oye, pásame esta carpeta para hacer un reportaje, qué sé yo. Por ejemplo, a propósito del caso Monsalve, que uno veía, no sé, todos los días 10 reportajes de seguimos el mapa, vimos las cámaras, todas las acciones de la carpeta. Entonces, mi pregunta es esa, si se tuviera de alguna forma, digamos, perdón, si se responde penalmente por parte de quien solicita esta información reservada. Muchas gracias, profesor. No, no de nada. Es una muy buena pregunta, porque a veces incluso el funcionario público, que puede haber tenido acceso directo a la fuente de información, va a ser, entre comillas, el más resguardado, ¿ya? O tal vez el que menos huella va a poder dejar. Y sí, eventualmente se pueda llegar a un determinado periodista, que fue la cara visible de esta exposición de información. ¿Qué es lo que ocurre? En materia penal, en algunos delitos son llamados delitos especiales, ¿ya? Los delitos especiales requieren determinada titularidad para la comisión del mismo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso particular, se requiere que se trate de un funcionario público. La pregunta es, ¿puede un tercero, ya, un particular, ser partícipe de un delito que únicamente lo comete un funcionario público? En materia penal, lo que se llama un extraneus en un delito de propia mano, un delito de funcionario público. La jurisprudencia y la doctrina está dividida. Si se le aplica también una sanción, en este caso, por ejemplo, más concreto, al periodista que, si bien no es funcionario público, participa, fomenta, es coautor incluso de la obtención y la revelación de esta información. ¿Ya? Hay parte de la jurisprudencia que dice que sí, y la doctrina que dice que sí, que finalmente, si bien no es funcionario público, sí puede ser cómplice, coautor del delito que cometió el funcionario público, debe ser también sancionado el funcionario público, y hay parte de la doctrina que dice que no. En la práctica, como la distinción es compleja, se tiende a perseguir exclusivamente al funcionario público cuando se logra determinar quién es, ¿ya? Y al tercero, si es que no existe una prevención judicial previa, constitutiva de un eventual delito de desacato o incumplimiento, por lo general no es perseguido, ¿ya? Muchas gracias, Nelson. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Al parecer, tu exposición, Nelson, fue bastante clara porque no tenemos más preguntas ni en el chat ni han aparecido tampoco ahora. Así que nada, darte las gracias nuevamente por tu participación y nada, pues los despido. Muchas gracias, Nelson, de verdad. Muchas gracias por Se participar. arregló Zoom. Se arregló Zoom, sí, para todos. Hay unos inconvenientes porque hubo una caída mundial del Zoom y estuvimos a punto de suspender la actividad, pero gracias a Dios todo se pudo resolver antes de la hora. Muchas gracias a todos y que tengan buenas tardes. Chao, Nos vemos en chao, una chao, próxima Pauli. oportunidad. Cuídate, Chao, cariño. Nelson. Chao, chao. No, muchas gracias. Chao.